Abrimos el segundo bloque y en este segundo bloque tendremos también la segunda parte del informe. En el bloque anterior conocimos a Natalia, vimos su manera de pensar y su manera de actuar también artísticamente. Momento de presentarte ahora a Andrea. Andrea tiene una historia de vida especial. Ella padece una enfermedad que no le permite tener una movilidad regular, una movilidad normal, y trabaja artísticamente con botellas de plástico. Lo que ella hace en este caso son flores plásticas y bueno, ella misma te va a contar su historia, que es interesante y además es muy digna. Yo me dedico, como ven ustedes acá en la mesa, me dedico a hacer flores y otras figuras relacionadas con la naturaleza, lo llamado ecoarte, digamos. El material que utilizo de soporte es las botellas plásticas. Y empecé a trabajar con esto a raíz de mi enfermedad, esclerosis múltiple, que me llevó a un progreso de discapacidad. Entonces, para motivarme, yo empecé a hacer alguna manualidad y me gustó mucho trabajar con botella. Vi algunas flores de papel que no me gustaban, entonces dije, voy a probar con material que tenía disponible, que eran botellas plásticas. Y me pareció interesante porque cumple con las 3R, porque uno reduce botella, porque sabemos que en una casa por lo menos 3 o 4 botellas de gaseosa uno tiene siempre para tirar y se van acumulando. Y después uno la puede reutilizar porque en realidad es una botella plástica que después uno le da otro uso, como en este caso. Yo lo que le dejo es la parte de la tapa de la botella para que se sepa que realmente es una botella, ¿no? O sea, no quiero disimular que es una botella, sino simplemente que se le dio otra utilidad, que esa es un poco la función de reutilización. Y por otra parte, el sistema de reciclado es toda la técnica o todo el esfuerzo que pongo yo para tratar, ¿no es cierto?, de que quede semejante a una flor. En general trabajo con sistemas de corte para trabajar con el plástico porque es un poco más duro el plástico que algún papel, con algún sistema de corte, con algún sistema de termoformado para darle la formita de los pétalos. También trabajo con algunas otras botellas como pueden ser de shampoo para darle la forma a los pistilos y también realizo algún otro tipo de figura como la que ustedes ven acá, por ejemplo, maripositas, que estos me lo hicieron por un encargue hace unos meses y si bien yo me dedicaba a hacer flores dije, bueno, me animo y te las pruebo. Yo trato de probar técnicas, ¿no es cierto? Si bien tenía alguna preparación previa de cuando era soltera, ¿no es cierto?, de algo de pintura decorativa y trabajaba con esmalte sintético, trabajar con el plástico es la primera vez que lo hacía. Y tenía una botella cerca y dije, y no sé, no tenía papel, nada, dije, ¿y si corto y hago una flor? Que fueron las primeras que hice, que eran muy planas, ¿no es cierto? Eran unas flores muy infantiles, muy planas. Pero a medida que yo me levanto, como te comentaba hoy, me levanto, tomo la medicación y ya me pongo en actividad y ya seguramente una botella tengo, o las que me conciben familiares y amigos, que yo primero las limpio y las almaceno, y me pongo a cortar y siempre tengo a disposición flores. Y a medida que yo fui dedicándole tiempo, fue perfeccionando un poco la técnica, porque me fui dando cuenta yo, y de observar la naturaleza. Por ejemplo, esta flor yo la tengo en el fondo del patio de mi casa, y de tanto tiempo que hago rehabilitación, me puse a observar cómo estaban dispuestos los pétalos. Entonces trato de hacer la técnica de corte, muy semejante a cómo estarían dispuestos los pétalos en la naturaleza. Me lleva aproximadamente una semana producir una tanda de más o menos 5 flores, porque tiene una base del corte, después tiene la base del pintado, que yo trato de hacerle varias capas de pintura para que vayan tomando ese color, como ustedes ven, muy parecido a la naturaleza. El tema de las hojitas, y después todo el armado y decoración.
Y después todo el tema del packaging, que si por ejemplo tengo que entregárselo a alguien, ponerlo en bolsitas, ponerle una tarjeta, todas las instrucciones de cómo tiene que utilizarlo. Yo he hecho últimamente unas instrucciones, por ejemplo, recomendando que si bien el plástico es un material noble, hay elementos como son los pegamentos que con una lluvia intensa se pueden llegar a deteriorar. El sol de Santa Fe y la lluvia es tan intensa, por más que el plástico totalmente demora en degradarse, sí las pinturas y los adornos y todo tienen un proceso de degradación. Y si no resisten, después de un tiempo le das una nueva pintada y se vuelve a reutilizar. Esto se puede hacer a gran escala. Yo principalmente ofrecí, me puse a disposición de la municipalidad, de distintos organismos, como para, de algunos, de colegios, por ejemplo, el colegio de que van los chicos, y le dije, yo no tengo problema, si quieren les enseño, le he dado algunas cosas como para que vean, las profesoras, las maestras, ¿no es cierto?, de actividades prácticas lo puedan hacer. Son técnicas que, más allá de que yo utilizo algunas pinturas que no serían recomendables para el uso de chicos, tranquilamente las técnicas de corte o utilizar otras pinturas más lavables se podrían realmente aplicar, digamos, a cualquier grupo de edad. También para la tercera edad es una buena técnica para aflojar las manos, porque de hecho yo también tenía mucha rigidez en las manos y a medida que me pongo a hacer artesanía, esa rigidez va disminuyendo. O sea, yo lo hago un poco también como terapia. Estoy en una galería de arte de pinturas, de la pintura que yo trabajo de la Cavitral. Ellos tienen una galería online. Hice una postulación también para la Feria Puro Diseño y después me puse también a disposición de la municipalidad en el área de discapacidad. Me dijeron, el problema mío es que no puedo ir a ferias convencionales, más que nada por la silla, por las adaptaciones. No es que tenía conciencia ambiental, siempre traté, porque en la profesión mía, que es licenciada en administración, siempre traté de buscar alguna forma de reutilizar algo o de utilizar algún recurso. Y en este caso fue una casualidad que yo tuviera una botella y que dijera, bueno, la voy a cortar y voy a probar qué sale, cómo sale una flor. Y más que nada porque a mí siempre me gustó mantener el jardín y todo, y a medida que yo quedé en silla de ruedas dije, uy, no voy a poder regar más las plantas. En realidad ahora lo hago, una vez que yo me adapté a la silla lo pude hacer, pero en ese momento dije, no voy a poder tener más jardín, no me voy a poder ocupar, entonces me voy a crear mi propia naturaleza, ¿no es cierto? Una pretensión, no pretendo imitar a la naturaleza, sino simplemente evocarla. La mayoría de las flores que ustedes ven, yo las tomo de fotos de flores, de grupos donde yo pertenezco, grupos sociales, de redes sociales de plantas, donde por ahí veo una foto y trato de imitar por lo menos en parte. Entonces, y a medida que las fui regalando y algunos me las fueron comprando, se fue creando como una red, ¿no es cierto?, donde me van pidiendo que animalito, que mariposa, que lechucita, y bueno, y yo pruebo. También algo colgante, por ejemplo, para dejar en el baño, en las mamparas del baño, utilizando la tapa de la botella. O sea, la botella en general se reutiliza todo. Y la idea es un poquito alegrar un ambiente, o como ustedes ven, una simple maceta que ahora en invierno no tenemos flores, uno le puede poner un tutor y quedan lindas y adorna una maceta y con un bajo costo. Entonces esa es un poco la idea de reutilizar y que no tengamos botella en los ríos totalmente acumulada, en las fiestas electrónicas, tiradas en las calles, tengamos botellas, sino que simplemente sea una herramienta para decir, puedo hacer una flor o puedo hacer otra cosa. A lo mejor hay otra persona que se le ocurre, como usted dijo, hacer otro tipo de tecnología que sirva al ser humano. Pero la idea es animarnos, ¿no es cierto?, que todos podemos colaborar desde nuestro pequeño aporte para mantener un mundo más saludable y más ecológico dentro de lo posible. La página de Segunda Oportunidad, que es un grupo, más que nada dentro de Facebook,
para aquel que quiera. Ese lo hice principalmente para quien tenga interés en compartir técnicas artesanales o tenga interés, ¿no es cierto?, en aprender, puedas visitarlo. Segunda oportunidad. Le puse segunda oportunidad flores, porque en realidad la segunda oportunidad me la dieron a mí las flores. Porque yo dije, uy, ¿qué hago ahora? Y al ver esa botella y empezar a hacer esto, es como que no tengo mis días malos. Hoy me levanté re mal, tengo días donde el cuerpo casi no responde, pero siempre yo me acuerdo que tenía una de las primeras flores, que eran las translúcidas, y cuando yo me levantaba y las veía, tengo que levantarme porque tengo que seguir cortando. Entonces sacaba fuerza de donde podía, y entonces por eso tienen ese nombre, las flores se llaman segunda oportunidad. Yo el mensaje que quería así darle a ustedes como reflexión, que hasta una simple botella espera con la intervención humana convertirse en algo bello. Por demás de interesante lo que nos decía Andrea González, y de esta manera cerramos nuestro informe de hoy. Son dos mujeres, son dos santafesinas y están trabajando desde lo conceptual, pero también desde el cuidado, porque utilizan materiales reciclables o amigables con la naturaleza, una manera distinta de expresarse, o al menos de expresar arte, y por eso lo hemos llamado ecoarte. Momento de hacer una reflexión vinculada con la efeméride. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto no es casual, no es caprichoso. El 9 de agosto de 1992, un grupo de trabajos en Naciones Unidas estuvo trabajando sobre pueblos indígenas. Y por eso, desde un tiempo a nuestros días, todos los 9 de agosto se recuerda como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un día, como decimos siempre, que al menos un día al año nos sirva para reflexionar, pensar, repensar sobre este tipo de problemática, la cantidad de violaciones a los derechos humanos que tienen nuestros hermanos de pueblos originarios, las necesidades básicas como salud, educación, más allá que desde la reforma constitucional de 1994 en nuestro país tienen rango constitucional, muchas veces esos derechos son proclamados pero lamentablemente no ejercidos. Y habrá que acentuar inclusive en algunas localidades, sobre todo en el norte de nuestro país, el avasallamiento sobre sus tierras que hay, la extensión de la frontera agropecuaria de muchos empresarios agropecuarios ha traído como colación persecuciones, matanzas, violaciones a los derechos humanos básicos para quedarse con la tierra que históricamente le pertenece a los pueblos originarios. No hace falta volver a repetir, pero vaya tan solo como una pequeña aclaración, que justamente fueron nuestros hermanos, los pueblos originarios, los que más respetaron el medio ambiente, aquellos que hasta tenían sus deidades, como podía ser el sol, como podía ser la luna, y un respeto profundo que todavía hoy siguen manteniendo sobre la Pachamama, sobre la tierra. Bienvenido sea entonces este espacio, este rincón de hoy, para recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Las culturas indígenas representan el 6% de la población mundial. En la actualidad se registran por lo menos 5.000 grupos originarios en el mundo, que agrupan más de 370 millones de personas en más de 70 países. En algunas naciones, los indígenas alcanzan el 80% de la población. Su estilo de vida, enraizado en tradiciones ancestrales, es respetuoso con el planeta y promueve la conservación de su diversidad biológica. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas promueve el reconocimiento de los aportes de los pueblos originarios a la humanidad y hace un llamado a la acción gubernamental para la solución de los problemas que los indígenas enfrentan en materia de derechos humanos, salud, educación y medio ambiente. Es deber de los gobiernos del mundo garantizar la inclusión de la población indígena en los órganos legislativos y procesos de toma de decisión de sus países, así como la implementación de políticas que protejan sus derechos a la preservación de su idioma, cultura, identidad y territorios. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En esta ocasión la luz amarilla es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el presidente Mauricio Macri
finalmente decidió la creación de un gabinete de ministros por el cambio climático. Vamos a ver qué sucede, entonces lo dejamos ahí. Luz amarilla del día de hoy, creación de un gabinete de ministros contra el cambio climático. El presidente Mauricio Macri armó un equipo interministerial que definirá políticas que hagan frente a la crisis ambiental. Cuando el cambio climático ya es una preocupación mundial, se decidió crear un equipo interministerial que tendrá la compleja tarea de definir políticas para trabajar en el tema. Firmado por Macri, por su jefe de gabinete Marcos Peña y por el ministro de Ambiente Sergio Bergman, el decreto 891 establece que este gabinete paralelo tendrá como finalidad articular políticas en materia de cambio climático y generar conciencia en toda la sociedad sobre su relevancia. Entre sus funciones, el equipo interministerial deberá articular su tarea con todas las provincias del país y proponer un plan nacional de respuesta al cambio climático. Además, teniendo en cuenta los desastres naturales que se generan por la suba de la temperatura a nivel global, se espera que el gabinete fortalezca la prevención y respuesta a situaciones de emergencia. Por último, establece promover la toma de conciencia a través de actividades educativas. Ya casi cerrando este bloque, vamos a algunas noticias breves para que te informes lo que pasó en estos últimos días. Cerramos este bloque y luego entramos en la última parte del programa del día de hoy. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.